Hoy hablaremos sobre la vida de los indígenas en la Nueva España, enfocándonos en su demografía, sus condiciones laborales y las dificultades que enfrentaron durante el siglo XVIII. Durante esta época, la demografía indígena experimentó cambios significativos debido a una variedad de factores, incluyendo enfermedades como la viruela y el sarampión, guerra y explotación laboral. La población indígena sufrió una dramática disminución desde la llegada de los europeos, aunque comenzó a estabilizarse y a recuperarse ligeramente en este último siglo. Enrique Florescano señala que la recuperación demográfica en el siglo XVIII se debió en parte a la mejoría en las condiciones sanitarias y a un cierto grado de estabilidad política y económica. Sin embargo, esta recuperación no fue uniforme en todas las regiones, y muchas comunidades continuaron enfrentando serias dificultades. El trabajo asalariado se convirtió en una parte importante de la vida de los indígenas. La demanda de mano de obra para las haciendas y las minas llevó a muchos indígenas a trabajar por salarios, aunque las condiciones de trabajo eran bastante malas. Según John Tutino, el sistema de trabajo asalariado surgió como una forma de explotación, donde los indígenas eran contratados para trabajar en las grandes haciendas y minas bajo condiciones opresivas y con salarios muy bajos. Asimismo, describe cómo las haciendas se convirtieron en centros de producción agrícola y ganadera, empleando a numerosos indígenas en labores que iban desde el cultivo hasta el cuidado del ganado. Las minas, especialmente las de plata, también requerían una gran cantidad de trabajadores. Las condiciones laborales en estas eran especialmente duras, con largas jornadas de trabajo y un entorno peligroso que ponía en riesgo su vida. La remuneración que recibían los indígenas por su trabajo generalmente era muy baja. Según Van Jong, los salarios de los indígenas eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias, lo que perpetuaba un ciclo de pobreza y endeudamiento. Los trabajadores a menudo recibían su pago en especie o en vales, que solo podían ser utilizados en las tiendas de las mismas haciendas, lo que limitaba aún más su capacidad para mejorar su situación económica. Este sistema de remuneración contribuía a la dependencia económica de los indígenas hacia los propietarios de las haciendas y las minas, creando una relación de casi servidumbre. Además, las prácticas abusivas como el adelanto de salarios que generaba deudas impagables, mantenían a los trabajadores en una situación de constante precariedad. La miseria fue una realidad cotidiana para muchos indígenas. La combinación de bajos salarios, duras condiciones laborales y la explotación constante resultó en niveles elevados de pobreza y sufrimiento. Enrique Florescano señala que la miseria en la que vivían muchos indígenas era el resultado de un sistema económico y social profundamente injusto, que beneficiaba a unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría. Las políticas económicas y la estructura social de la época no solo permitieron, sino que fomentaron la explotación de los indígenas, llevándolos a vivir en condiciones de extrema pobreza. Las cargas tributarias impuestas por el gobierno colonial, junto con las demandas de trabajo forzado, agravaron aún más la situación. Además, la pérdida de tierras comunales indígenas, que había sido una base fundamental para su subsistencia, obligó a muchos a depender del trabajo asalariado. Florescano también nos afirma que la expropiación de tierras comunales y su transformación en propiedades privadas fue uno de los factores más devastadores para las comunidades indígenas, empujándolas a la marginalidad y a la pobreza extrema. Finalmente, podemos decir que la vida de los indígenas en la Nueva España estuvo marcada por la lucha constante contra la explotación, la miseria y las adversidades económicas. A pesar de tener una pequeña recuperación demográfica, las condiciones de trabajo asalariado y la baja remuneración mantuvieron a muchas comunidades en un estado de pobreza. Y todo esto lo podemos conocer gracias a la perspectiva de diferentes historiadores, como lo estuvimos mencionando a lo largo del video, que nos proporcionan una visión detallada y profunda sobre estos desafíos, revelándonos la resistencia y la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas ante un sistema colonial opresivo.